Bueno, pues proseguimos con el tema 9 de homologación de soldadores y en este caso nos vamos a empezar con el apartado 4 que precisamente está orientado a la propia homologación de soldadores. Ya vimos un poquito acerca de aspectos de calidad, hemos visto también lo que era un VPS, que era el procedimiento de soldadura, habíamos visto que había procedimientos preliminares que se redactaban con los valores reales que se habían obtenido durante la prueba de soldadura, pero que luego esos valores se ajustaban un poco en función, se ponían unos márgenes, ¿vale? Porque se puede haber soldado a 70 amperios, pero luego hay unos márgenes que te permiten a lo mejor soldar desde 60 hasta 90, etcétera, ¿vale? Y se ampliaban los márgenes y se emitía el VPS definitivo. Y luego veíamos también otro documento que era el PQR, que era donde además del propio procedimiento de soldadura, se incorporaban nuevos documentos que eran todos los ensayos que se había hecho a la probeta de soldadura y que demostraban que esa soldadura estaba correctamente ejecutada y por lo tanto el procedimiento estaba correctamente homologado y se podía utilizar en la obra. Y esos ensayos podían ser, acordaros, tanto destructivos, de plegado, de tracción, como no destructivos, inspecciones visuales, líquidos penetrantes, radiografías, etcétera. Antes de empezar a ver este apartado del tema, quiero enseñaros una serie de documentos, ¿vale? Que creo que pueden ser interesantes y es de lo que estamos un poco hablando en este procedimiento. Mirad, este os puede resultar interesante, lo voy a acercar un poquito para que le veáis mejor. ¿Vale? Este es un certificado, lo llamamos WQR y es un certificado, bueno, estas siglas corresponden a las siglas en inglés, ¿vale? Pero en realidad es un certificado de homologación de un soldador, o sea, un soldador, ¿vale? Concretamente aquí viene el nombre del soldador, se le va identificando, soldador 1, S1, S2, S3, S4, su DNI, esta homologación de soldador, en qué procedimiento se homologa, porque hemos dicho que dentro de una obra puede haber muchos procedimientos, concretamente el procedimiento que se homologa es este, que al tener aquí una R, nosotros le poníamos una R para saber que era para reparar, ¿vale? Tubería de 30 pulgadas de diámetro, que tenía espesor de 14,3, era SMAU, es decir, es con electrodo, con este tipo de material base, este tipo de acero, ¿vale? Y no otro. Y esto es un poco lo que os decía, ¿vale? Esta es la probeta que él soldó, y este es el rango que se le califica. Siempre se le califica un rango un poquito más amplio, ¿vale? El soldo en posición 5G, con un metal de aporte, un electrodo clasificado según esta normativa, que concretamente se correspondía en primera pasada un E6010, acordaros que es un celulósico, y luego un E9018, ¿vale? Que es un básico. Fijaros E90, ¿vale? Que nosotros hemos visto en el taller el 6013, el 6010, el 7016, 90. Acordaros que los dos primeros dígitos nos daban ideas sobre la resistencia, o sea, para que os hagáis una idea de la cantidad de resistencia que nos aporta este electrodo, ¿vale? La marca del comercial de este electrodo, porque acordaros que esta es la clasificación, pero que dentro de estos pues hay muchas marcas, bueno, pues concretamente la marca que se utilizó, el espesor que tenía, el diámetro del tubo, si era ascendente o descendente, la polaridad, etcétera, ¿vale? Bien, y este es y este es el rango en el que se clasifica, ¿vale? Y me voy, por ejemplo, directamente al espesor de la tubería. El soldo en espesor 14,3, pero él queda homologado para espesores de 5 a 28, ¿vale? Y por ejemplo, él soldó una tubería de 30 pulgadas, pero queda homologado para todo lo que sea mayor de 2, bueno, de 3 pulgadas, para redondear, ¿vale? Y bueno, vemos que acompañando a esa homologación, pues aparece que la inspección visual fue satisfactoria y que el ensayo radiográfico fue aceptable en este informe. Bueno, es un poco para que tengáis un poco una idea de cómo es un certificado de homologación de un soldador que vosotros en vuestro futuro trabajo pues estaréis acostumbrados a ver, ¿vale? Ya lo visteis en el otro, ya lo visteis en el otro parte del tema, pero bueno, esto es otro tipo de VPS, o sea, es decir, de procedimiento de soldadura, con su diseño de la junta, el electrodo utilizado,
¿vale? Con su diámetro. En primera pasada se utilizó... Mira, este es un caso particular, porque, mira, lo vamos a ver al final. Mira, este es un caso particular de soldadura, porque la primera pasada el proceso era GTAU y el resto de las pasadas, tanto la segunda como el resto, era el proceso SMAU. Es decir, la primera pasada se hacía con TIG, lo veis aquí, la pasada de raíz con GTAU, con TIG, y las siguientes pasadas todas se hacen con SMAU, con electrodo. ¿Vale? Lo veis aquí en el dibujito. Ese es el tipo de electrodo que se utilizaba, esa es varilla, es una varilla de aporte, veis que tiene otro número, otra nomenclatura distinta, lo veréis el año que viene cuando lo uséis con la TIG, y todo esto era ya con electrodo, ¿vale? El rango de amperios, 105, 115, de 115 a 120, el rango de voltios, la velocidad de avance con la que se soldó y si esto, el input térmico, ¿vale? El máximo calor que está permitido aportar, ¿vale? Bueno, para que veáis que es un procedimiento de soldadura. En este procedimiento pueden quedar homologados muchos soldadores, ¿vale? Esto para que veáis es un informe radiográfico, un tipo de informe radiográfico, para que veáis más o menos cómo son. La obra en la que se está soldando, el acero al carbono, qué procedimiento del cliente, que en este caso era Nagas, la película de radiográfica, pues era marca AFA, de 4, el tiempo de exposición, o sea, el tiempo en el que estuvieron los rayos X saliendo por el aparato, 4 minutos, ¿vale? La distancia que estaba el equipo de rayos X respecto a la tubería o la estructura o lo que estemos soldando. En este caso 38 centímetros. Técnica radiográfica, no me voy a meter, pero bueno, que lo sepáis. Y bueno, lo que sí me interesa, ¿vale? De todo es esta parte de aquí. Si veis, aquí viene una leyenda donde viene AA son poros, AB poros verniculares, BA escorias, bueno, D falta de penetración, F mordeduras, K rechupe, o otros defectos. Y aquí aparece AA, AB, ta, 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 ta. Bien, pues el inspector de soldadura que visualiza la placa radiográfica tiene que poner X donde están los defectos, ¿vale? Y si veis aquí al final, aquí aparece una A o en caso contrario podría aparecer una R. A quiere decir que está aceptada, tanto por el supervisor como luego por el cliente, ¿vale? Lo ven dos personas diferentes. Lo ve una empresa que, para que me entendáis, está contratada por la empresa que hace la soldadura y otra empresa que, para que me entendáis, es responsable de Nagas, del cliente, del propietario de la obra, ¿vale? Es como si un ensayo de radiografía o una visualización la hace el propio que ha soldado y luego otra, pues, oye, el cliente para que haya varias opiniones. Y me interesa sobre todo, primero porque para que veáis todos los tipos de defectos que hay, que son los que hemos estado viendo, falta de fusión, escorias, grietas, falta de penetración, bueno, un poco todas. Y luego sobre todo para que veáis que una soldadura puede tener defectos, ¿veis? Aquí está marcada la X en la A, que son poros. Puede tener defectos, pero es aceptada, ¿vale? Vale, más cositas. Por ejemplo, vale, bien, esto. Esto es para que veáis un certificado de electrodos, de calidad de los electrodos, ¿vale? Para que veáis, por ejemplo, composición, el electrodo con AR que se ha utilizado en la obra, de 2,5 de diámetro, con este número de identificación, tiene esta composición química, tiene estos ensayos y estos resultados, esta resistencia a la tracción, ¿vale? Para que veáis que está todo muy controlado. Ensayos destructivos, ¿vale? Se hace una macrofotografía, ¿veis? Aquí se ven claramente las pasadas que se le ha dado. Ensayos de dureza, más tipos de ensayos de tracción, ensayos de flexión, ensayos de tracción, flexión por choque, análisis químico, bueno, ¿vale? Un poco para que tengáis una especie de informe de inspección visual, donde se pone lo que se está inspeccionando, si la limpieza ha sido aceptable, si los biseles están bien hechos, si el cordón sobresale aceptablemente, si no hay mordeduras, ¿vale? De inspección visual, ensayos de parámetros eléctricos, ¿vale? Donde se controla, por ejemplo, el precalentamiento, ¿vale? La temperatura de precalentamiento, se controla la polaridad, se controla un montón de cosas, ¿vale? La tensión, la intensidad, el tipo de electrodo, etcétera.
para que veáis un poco la cantidad de cosas que se controlan, ¿vale? Este informe de parámetros eléctricos se hace todos los días, ¿vale? Y por ejemplo aquí vemos que la primera pasada GTAU con TIG y las siguientes pasadas con SMAU, algo parece, o sea, se estaba utilizando el procedimiento que hemos enseñado antes, ¿vale? Eh, Veáis la polaridad, el amperaje, el voltaje, si ha habido gas, si en este caso, por ejemplo, la primera pasada, que está hecha con TIG, no se controló. En ese caso no se controló, ¿vale? Pero si se hubiera controlado, aquí tendría que aparecer el gas que se ha utilizado, ¿vale? El aporte térmico. Vamos a ver si encontramos uno de... Mira, aquí por ejemplo, perfecto. Este nos viene genial. La primera pasada es con TIG y en este caso, por ejemplo, las siguientes pasadas, como están hechas con electrodo, el tipo de gas Na no aplica y caudal no aplica, ¿vale? Pero en este caso, aquí en la primera pasada, como es con TIG, sí que hay gas, ¿vale? Y el gas que se utilizó es argón al 99,99%, ¿vale? Bueno, pues para que veáis algunas cosas de las que se controlan. Informes, ya hemos visto de inspección visual, hemos visto de radiografía, para que hemos visto la toma de parámetros eléctricos, que me hubiera gustado llevar a cabo alguna en el taller, a ver si podemos volver. Y informes de inspección por líquido penetrantes también, que también los líquidos penetrantes los hemos visto como ensayo no destructivo. Pues para que veáis, ¿vale? El tipo de materiales que se utiliza, por ejemplo, acordaros que se utilizaban tres tipos de líquidos. Un disolvente para limpiar, un penetrante que era el de color llamativo, rojo, ¿vale? Que era el que penetraba y luego era el que el que penetraba en las grietas, el que penetraba en los poros, y luego un revelador que es blanco, que es sobre el cual se ven las zonas rojas en aquellos sitios en los cuales ha habido poros, ha habido grietas, ¿vale? Si no, no se ve nada rojo es que la soldadura está perfecta. ¿Vale? Pues la temperatura a la que se ha aplicado, el tiempo que se ha esperado antes de echar o sea, desde que se ha echado el rojo hasta que se ha echado el blanco, ¿vale? 10 minutos. Una vez que se ha echado el blanco, el tiempo que se espera hasta que aparecen todas las indicaciones, otros 10 minutos. Y luego finalmente, donde se ha inspeccionado, en este caso, pues una soldadura que se llamaba FW8R. No quiero meterme mucho, pero POS era porque era en una zona de valvulería, en una posición de válvulas. F viene del inglés file, field, que era campo, soldadura de campo, o sea, no estaba hecha en el taller, está hecha en el campo. Well, o sea, W de well, la número 8, y R porque era una reparación, ¿vale? Aquí los líquidos penetrantes nosotros los hacíamos siempre que había una reparación. Entonces, casi siempre va a aparecer una R aquí al final. Y si era aceptada o era no conforme. En este caso, pues se hizo el ensayo, ¿vale? En el campo, lugar de ensayo campo, y efectivamente pues estaba aceptada, ¿vale? Es RR, para que era una reparación de una reparación, doble reparación. Si os acordáis, dijimos que se podía reparar hasta dos veces en algunas ocasiones, ¿vale? Por ejemplo, aquí esta es una posición, una C, y es porque hubo un corte. Cuando hay un corte se le pone C, ¿vale? Bueno, esto es infinidad de cosas que os quería enseñar un poco, pues porque el día de mañana cuando seáis soldadores, esto pues lo veréis, estaréis acostumbrados a trabajar con ellos, que os suene un poquito, ¿vale? Y ya nos vamos directamente al tema, que voy a intentar ser breve, ¿vale? Porque ya me he extendido suficiente enseñándoos esos documentos. Vale. Eh, Llegamos al momento en el que nosotros terminamos nuestra formación, empezamos a trabajar y nosotros para empezar a trabajar en una obra, en un sitio ya con relativa importancia, para soldar una verja no te va a pedir nada, pero para soldar una estructura, unas vigas, un gasoducto, un oleoducto, estar en una refinería, estar en una central nuclear, vais a tener que homologaros y cualificaros, ¿vale? Y hay tres rangos, ¿vale? Lo ideal es que vosotros seáis soldadores y que llevéis a cabo vuestro trabajo totalmente el 100% de manera manual, ¿vale? Os homologaréis como soldadores, ¿vale? Pero que sepáis que hay otros rangos, ¿vale? Podéis ser operadores. Por ejemplo, aquí es donde entra un poco el control numérico. Y os explicaba alguna vez en clase que hay veces, hay ocasiones en las que hay máquinas que trabajan solas y el trabajador
El soldador, en este caso el operador, solamente está verificando que la máquina no se para, que la máquina está trabajando correctamente, la calibra de vez en cuando, ¿vale? En ese caso el trabajador no está haciendo la soldadura, él la está haciendo una máquina, ¿vale? Vale, en ese caso se llama operador, ya no es soldador, ¿vale? Y hay otras veces donde hay personal que para ir más rápido lo que hace es ir por delante del soldador y va colocando la tubería o va colocando la estructura en su sitio. Entonces va colocándola y simplemente la puntea, le da unos puntos de soldadura para que vaya a su sitio y el soldador viene detrás, ya lo tiene todo preparado, lo tiene todo colocado y simplemente ya es extender el cordón de soldadura. Vale, pues estos punteadores no vale cualquier persona, ¿vale? También tiene que en ocasiones estar debidamente homologado. ¿Vale? ¿Para qué sirve una homologación del soldador? Vale, pues al final lo que se trata es que se demuestre que tenéis las destrezas suficientes, ¿vale? Y estas homologaciones se hacen en unas probetas como las que hemos visto anteriormente, como las que veíamos con las dimensiones que vimos en el apartado anterior. Que sepáis que estas homologaciones normalmente, casi siempre, no os valen de una obra para otra, ¿vale? Cada empresa os va a querer homologar, no se va a fiar, entre comillas, para que me entendáis, no se va a fiar de lo que habéis hecho en otras empresas o en otras obras, ¿vale? Y que en muchas ocasiones esta homologación, si estás trabajando, perfecto. Si estás soldando y estás trabajando, pues se te está homologando día a día, porque día a día se te están haciendo radiografías, día a día se te están haciendo inspecciones visuales y se está demostrando que tienes la calidad suficiente como para continuar trabajando. Pero si te has tirado 6 meses sin trabajar, ¿vale? Que sepáis que esa homologación que se te ha hecho caduca. Caduca a los 6 meses en el que no has estado. Entonces tienes que volverte a homologar, ¿vale? Esa homologación, ¿vale? Todos los datos que se recaban, todos los valores que se obtienen de esa homologación quedan reflejados en un documento que se llama WPQ, que es el registro de cualificación del soldador, que es lo que yo os enseñaba aquí, ¿vale? El WPQ, bueno, WQR, el certificado de homologación del soldador, el WPQ, ¿vale? Que es donde queda reflejado lo que tú has soldado y en lo que quedas homologado, ¿vale? Para que yo, viendo este papel, ya sé que estás homologado en este procedimiento y que el resultado es aceptable, etcétera, ¿vale? Y bueno, por esto paso rápido porque las variables que se registran son las que habéis visto en el documento anterior, ¿vale? ¿Qué unión habéis hecho? ¿Qué tipo de junta? Si es en V, si es en U, qué metal de aporte has utilizado, qué metal base, qué tipo de acero has soldado, en qué posición, qué precalentamiento, qué gases has utilizado en caso de que estés utilizando gases, etcétera, ¿vale? Es lo que os decía antes, ¿vale? La homologación no es un título que lo tengas y ya te vale para siempre como lo que estáis haciendo ahora. Lo que estáis haciendo ahora, si acabáis y tenéis vuestro título, eso sí os vale para siempre. Pero una homologación no, ¿vale? Una homologación, cada empresa te hace la suya, tiene su fecha de caducidad, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí os ponía un ejemplo, pero como os lo he enseñado en grande, paso rápidamente por ello. Que sepáis que a todas las homologaciones que realicéis se les van a hacer una serie de ensayos no destructivos, acordaros, la inspección visual, líquidos penetrantes, radiografías, ultrasonidos, ¿vale? Y también van a ir acompañados de una serie de ensayos destructivos, ¿vale? Que se realizan una vez que se han superado los primeros, ¿vale? Es decir, si están bien todos estos ensayos, hacemos el ensayo destructivo. Acordaros que eran más fiables pero más caros, ¿vale? Entonces se hacen siempre y cuando estén bien estos. Porque si no es tontería gastarse el dinero en un ensayo destructivo sabiendo que la soldadura que has hecho está mal porque por inspección visual ya te has dado cuenta de que esa soldadura no cumple. ¿Vale? Vale, pues a vuestras homologaciones van a ir acompañadas de esos ensayos destructivos y no destructivos que ya hemos visto en el tema 8. ¿Vale? Y que sepáis que esos ensayos, esas pruebas, lo habitual es hacerlas una vez que la soldadura ha acabado, ¿no? Es lo que piensas, oye, yo termino de soldar y es cuando empiezan los ensayos. Bueno, pues no. Que sepáis que también antes de soldar se hacen comprobaciones, ¿vale? Para verificar que el metal base que vas a soldar es correcto, para verificar que el material de aporte es correcto y tiene sus certificados de calidad que te os he enseñado antes, para ver que los gases de protección tienen la calidad adecuada, para ver que has precalentado las piezas adecuadamente. Y no solamente antes de soldar, sino también durante la soldadura. ¿Vale? Los famosos parámetros eléctricos que también os he enseñado ahora, ¿vale? Para ver que llevas mientras estás soldando llevas la intensidad correcta.
estás limpiando y estás quitando la escoria entre cordones, estás llevando una velocidad adecuada, ¿vale? Etcétera. Y bueno, pues también, ¿vale? Otras cosas que se comprueban durante la soldadura, pues por ejemplo, que no ha pasado excesivamente tiempo entre la pasada de raíz y la siguiente, ¿qué más cositas? Bueno, pues que las imperfecciones, acordaros que se pueden eliminar con radial siempre y cuando no sean el peinado, esto ya lo hemos visto y lo hemos hablado, que no suelen hacerse tratamientos térmicos después de la soldadura, el temple, el revenido, todo eso normalmente en soldadura no se permite realizar, ¿vale? Bueno, ¿y quién realiza todas estas homologaciones? Y acompañando a estas homologaciones, tanto de procedimientos como de soldadores, acompañando a estas homologaciones los ensayos destructivos y los ensayos no destructivos, ¿vale? Que para poder homologar necesitas hacer esos ensayos. Bueno, pues hay multitud de empresas en España que muchas a lo mejor os sonarán incluso los logotipos de verlos por alguna furgoneta o en vuestros pueblos, alguna obra que hayan estado haciendo, porque estas empresas normalmente no solamente se encargan de soldadura, sino también hacen ensayos de otros tipos, ¿vale? De hormigón, de resistencia, etcétera. Pues AP Plus, Servicontrol, SCI, Qualicontrol, bueno, hay multitud de empresas, ¿vale? Bueno, le echáis un vistacillo al enlace del vídeo que os mando, ¿vale? Para que veáis un ejemplo de homologación de soldador y finalmente pues lleváis a cabo estas actividades 9.2 que con esto terminamos el tema. Como veis, este tema, los apartados han sido un poquito más largos, ¿vale? Pero solamente hay dos apartados de actividades, ha sido más cortitos, hemos ido más rápido, pero ahora vamos a empezar con tareas un poco de repaso, de refuerzo, de recuperación, para que no se os olviden las cosas importantes que quiero que recordéis de cara al segundo curso. Pero bueno, no quería pasar a esas labores de recuperación sin que vierais este tema 9 que creo que también es importante que os suene un poquito todo, sobre todo estos formatos que os he enseñado y sobre todo este formato de parámetros eléctricos que me he quedado yo con la cosa de que lo vierais en clase y de que lo rellenarais vosotros mismos, ¿vale? Donde pusierais el tipo de metal de aporte, el tipo de corriente, la polaridad, voltaje, velocidad de avance, para que veáis que todas estas cosas de las que yo os he hablado durante todo el curso no quedan en papel mojado y no sirve para nada, sino que no, que luego en la práctica tiene su razón de ser, ¿vale? Venga, pues si tenéis cualquier duda, me preguntáis.